Muy buenas noches. La idea de esta charla de hoy es hablar sobre Mercurio y las diferentes posiciones que va teniendo respecto al Sol visto desde la Tierra. Entonces, este análisis que vamos a hacer ahorita está basado en el sistema que desarrolló Antonio Polito y que él a su vez se basó en los cuatro elementos, los cuatro tipos psicológicos de Carl Gustav Jung. Entonces, la idea es poder hacer una mezcla de los dos sistemas, ¿no? El de Polito y el de Abaxus, para poder dar una lectura integral de la posición de Mercurio en nuestros colores, ¿no? Que es lo que hemos venido desarrollando. Entonces, para empezar, vamos a centrarnos en el planeta Tierra. El planeta Tierra es alrededor del cual va a girar toda la astrología. Desde el planeta Tierra, nosotros vemos que el Sol parecería que gira alrededor de nosotros, ¿no? Nosotros pensamos que la Tierra está quieta, o vemos o sentimos que la Tierra está quieta y que el Sol se mueve. El Sol se va a mover siempre en el mismo sentido. Se mueve en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Eso va a ser importante para todo lo que vamos a ver de aquí en adelante, porque ese movimiento se va a repetir en todos los cuerpos o en la mayor parte de los cuerpos del sistema solar. Alrededor de ese Sol es que empiezan a girar los planetas. Hay dos planetas que tienen un comportamiento particular. Uno es Mercurio y el otro es Venus, porque son los dos planetas que están antes que la Tierra, ¿no? Mercurio, cuando empezamos a ver el movimiento de Mercurio, nos vamos a dar cuenta que Mercurio también gira en el sentido contrario a las manecillas de reloj. Entonces, Mercurio se va a ir moviendo alrededor del Sol en ese sentido hasta llegar a un punto, ¿no? En donde Mercurio empieza a quedar estático y de pronto cambia su movimiento y se vuelve retrógrado. Y se vuelve retrógrado porque empieza a avanzar en el sentido contrario al del Sol, que es el sentido en el que todos los signos se van moviendo. Entonces, ahí sigue retrógrado hasta que finalmente se vuelve tangente al círculo y comienza su movimiento directo, ¿sí? Entonces, eso va a generar diferentes momentos, porque no es lo mismo que Mercurio esté detrás del Sol a que esté delante del Sol. No es lo mismo que esté en este eje o que esté en el otro eje, ¿no? En el otro eje que vamos a ver que es donde se va a distanciar Mercurio más del Sol, ¿no? Entonces, esos dos ejes ya de entrada van a definir dos tipos de personalidad distintos. El primero es cuando hay ya sea una conjunción con Mercurio, del Sol con Mercurio, sea directa o retrógrada. Siempre que hay una cercanía de Mercurio con el Sol, va a haber un interés por hacer cosas que tengan una secuencia y que haya una lógica, ¿no? Que haya un proceso. Es el movimiento que necesitan las personas que hacen cosas más físicas o cosas que son más mecánicas, así sea intelectualmente o físicamente. Puede ser en cualquiera de las áreas, pero el tema siempre con las conjunciones del Sol con Mercurio es que dan una linealidad en el pensamiento, ¿no? Una racionalidad. ¿Qué pasa en el otro eje? En el otro eje va a haber el otro componente de la realidad, que es el espacio. El espacio es muy diferente al tiempo. Si el tiempo es lineal, el espacio se abre en mil pétalos, ¿no? El espacio no tiene tiempo. Entonces, en el espacio están las personas que viven más de la reflexión o de la observación del mundo exterior o de la observación de otras personas, ¿no? De poder entender el entorno.
Entonces, son dos funciones que se van a complementar, porque una de las dos tiene que encargarse de la linealidad, de concentrarse en una tarea específica, y la otra tiene que estar encargada de observar y ampliar la visión y tener, ¿no?, objetivos mucho más amplios para poder tener una perspectiva, ¿no? Entonces, esos dos ejes, ¿cómo los vamos a entender? Cada uno de esos ejes tiene una polaridad en sí mismo. Es decir, puede estar, visto en este esquema, puede estar o más cerca de la Tierra o más lejos de la Tierra. Y puede estar o adelante del Sol o podría estar detrás del Sol. Cada una de esas cuatro posiciones da una personalidad. Entonces, ¿cómo son esas personalidades? Veamos las del eje del tiempo. Las del eje del tiempo van a trabajar con dos colores, el color verde y el color rojo. El color verde representa todo lo que es constante, representa todo lo que es un proceso, mientras que el color rojo va a representar el cambio, va a representar la capacidad de crear, ¿no? La capacidad de hacer cosas en el mundo. Yo les coloqué unas letras para facilitar la comprensión o la sensación, más que la comprensión de los colores, porque cuando uno pronuncia la vocal E y piensa en la tierra, genera una vibración que se contrapone a la vibración que se genera cuando uno dice A, ¿no? Porque cuando uno dice A, abre. Cuando dice E, continúa. En el otro sentido, en el espacio vamos a ver las polaridades de Mercurio, es decir, cuando está detrás del Sol y cuando está delante del Sol. Entonces, cuando está delante del Sol, lo vamos a llamar U y lo vamos a llamar y va a estar conectado con el elemento agua. El agua es intuitiva, el agua es sensible, pero aquí hay una sensibilidad que es de Mercurio, ¿no? Porque Mercurio no es el planeta de la sensibilidad. Entonces, la sensibilidad de Mercurio, Antonio Polito lo describe muy bien como un carácter investigador, que sería muy parecido al signo de Escorpio, ¿no? Es esa persona que es aguda, pero también le gusta ir hacia adentro, ¿no? Que es todo lo contrario al aire. El aire es el que se va hacia arriba, ¿no? Y cuando uno dice la vocal I, pues es lo contrario a decir U, ¿no? Esas dos polaridades ilustran muy bien las posiciones de Mercurio alrededor del círculo. Entonces, eso nos permite ampliar la información comparando varios sistemas. Veámoslo por capas. Primero, veamos el elemento tierra comparado con el elemento fuego. Aquí vamos a utilizar los elementos fijos del zodiaco. Entonces, ya sabemos que el anaranjado lo relacionamos con Tauro, el violeta con Escorpio, el blanco con Leo y el azul claro con Acuario, ¿no? Son los cuatro signos fijos que son los mejores representantes de los cuatro elementos, ¿no? Ya en la carta del tarot ve uno que hay un león, hay un ángel, hay un toro y hay un águila, ¿no? Entonces, esos cuatro elementos se han utilizado en cantidades de versiones. Para Jung, la Tierra hacía personas con un interés sensorial o con una capacidad sensorial, porque la tierra como es física, para poderla percibir necesito sentidos, ¿no? Entonces, todo el que tiene mucha sensibilidad es elemento tierra. Por el otro lado está el que llama de intuición. Dice que las personalidades fuego necesitan intuición porque como son impulsivas y se lanzan, si no tienen una buena intuición, tienen mucho riesgo de estrellarse. Entonces desarrollan un ojo muy rápido para saber hacia dónde ir, ¿no? Y eso las hace a estas personas más creativas. Entonces, retomando los nombres que utilizaba Antonio Polito, o que estaba utilizando en el video, hablaba él de el tipo compilador, ¿no? El tipo compilador
funciona muy bien con la idea de Tauro, ¿no? Porque Tauro también lo relacionamos con vasijas, con ollas, con el contener, ¿no? También como con esa tierra que contiene al lago, ¿no? En el lenguaje del I Ching. Entonces, el compilador es el que consigue recursos, es el que agrupa cosas para poder comenzar con la materia, ¿no? Por el otro lado, el intuitivo es el mismo modelador. Él lo llama modelador porque dice que es el que hace las cosas y cuando nosotros lo identificamos con el signo de Leo, pues vemos que Leo es en principio la creatividad, ¿sí? La capacidad de crear. Entonces, o modela o crea es todo lo que puede modificar el entorno de tal manera que se cree algo diferente a lo que había antes. Por eso hay una contraposición entre la constancia de la tierra versus el cambio del fuego, ¿no? El fuego siempre quiere cambiar. Y como siempre decimos, si uno es una persona cambiante, quiere decir que no es constante. Y si es una persona constante, quiere decir que no es cambiante, ¿no? Entonces son dos cosas dos principios aparentemente exclusivos, pero que al final se van a poder integrar. ¿Qué pasa en el otro eje? En el otro eje vamos a tener el aire y el agua. Jung decía que el aire hacía personas más mentales, más de pensamiento, personas que entendían el mundo a través de preguntas y de cuestiones y de respuestas y de información. Mientras que el agua, por el otro lado, es emocional. Antonio Polito llama a estos dos puntos, y en la astrología clásica también se llamaban a estos puntos referidos a Mercurio, la posición prometeica versus la posición epimeteica. La prometeica es equivalente al aire y por eso es intelectual y es de avanzada, mientras que la de agua tiende a ser más introvertida y más de, como él dice, de investigación, ¿no? La palabra investigación tiene muchísimo que ver con ese vórtice de energía de magnetismo que representa siempre Escorpio y los signos de agua. En este esquema se ve muy bien cómo cada uno de estos signos fijos está acompañado de los otros dos signos zodiacales. Y eso nos va a hablar también de las modalidades, porque también hay combinaciones de elementos. Entonces, esta modalidad que llamamos la del compilador o la del constante, ¿no? O la del sensorial, tiene un matiz que va a ser más capricorniano y otro matiz que va a ser más Virgo. El matiz capricorniano tiende a ser más frío, más parecido al aire. Aquí se ven qué pasa cuando uno combina los diferentes elementos. Entonces, si por ejemplo una persona, por ejemplo, puede no tener la conjunción exacta, sino un poco atrasada, ¿no? O estando detrás del sol. Entonces puede llegar a tener un tinte más capricorniano, más frío, más objetivo. Mientras que si tiene una tendencia más hacia ir hacia adelante, va a buscar es ante todo seguridad. ¿Sí? La combinación de tierra y agua da esa necesidad de seguridad, hasta el punto en el que ya se convierte en pura emoción. Lo mismo cuando se combina el agua con el fuego, la combinación la unión es la subjetividad. Subjetividad porque el fuego es muy impulsivo y el agua está sintiendo, y es cuando uno se mueve de acuerdo a las emociones, uno ve el mundo desde su propio punto de vista, mientras que en el otro lado uno ve las cosas objetivas, uno empieza a ver que la realidad es la que todos compartimos, ¿no? La objetividad dice hay unas leyes y esas leyes todos las tenemos que cumplir y no importa si te gusta o no te gusta. Para el otro polo, el de la subjetividad, no le importa que todo el mundo piense lo que piense mientras ella misma piensa o siente de alguna manera.
¿no? Entonces, no son buenos ni malos ninguno de los polos. Lo mismo, la combinación de aire con fuego va a dar esa necesidad de libertad, porque si el aire me aleja y el fuego me impulsa, pues yo quiero ir lejos. Mientras que al contrario, si yo tengo necesidad de seguridad o tengo tierra, es decir, necesito recursos, necesito que las cosas sean concretas y además soy muy emocional, pues voy a querer seguridad, voy a querer conservar, voy a querer proteger, ¿no? Y entonces se excluyen, ¿no? Entonces, si yo quiero seguridad, tengo que dejar de lado cierta libertad. Y si quiero libertad, tengo que dejar de lado cierta seguridad. Y lo mismo con la objetividad y la subjetividad. Si yo quiero objetividad, tengo que dejar de lado la subjetividad. Y si quiero subjetividad, tengo que dejar de lado la objetividad. Entonces, ese esquema del que ya hemos hablado bastantes veces a lo largo de estos últimos 4 años, funciona perfectamente con el sistema de Antonio Polito y cómo los planetas se van, no los planetas, cómo Mercurio empieza a hablar sobre cosas diferentes dependiendo de en qué posición está. Entonces, vamos a ver una serie de ejemplos en donde vamos a ver no solo Mercurio, sino yo pensaba que este esquema es perfectamente aplicable también a Venus. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de mirar qué pasa si uno mira a Venus también con esta misma estructura. Entonces, aquí tengo yo mi carta astral. Entonces yo dije, bueno, lo primero que siempre hace todo astrólogo es mirar en la carta a ver si le cuadra a uno, ¿no? Y a mí este análisis me pareció muy interesante porque yo tengo a Mercurio en Aries prácticamente en la casa 11. Uno diría que una persona que tiene Mercurio en Aries en la casa 11 en una reunión social no se puede quedar callada, ¿no? Y la verdad es que en las reuniones que he estado, yo creo que me identifico por ser el que menos habla, ¿sí? Soy una persona muy introvertida. Claro, eso ha cambiado ahorita con las clases que ya puedo hablar y hablar y hablar con este Mercurio en Aries, pero había algo que decía, pero ¿por qué este está tan escondido? Cuando lo vamos a ver en este esquema, vamos a ver que mi mercurio es un mercurio de estos morados, de estos azules, de estos de agua, ¿no? Es emocional y es epimeteico. Y por eso lo hace en cierta forma introvertido, ¿sí? Y muy investigador. Entonces, para mí este Mercurio en Aries es además investigador, es la capacidad de investigar de una manera ariana, es decir, abriendo camino, abriendo puertas. Pero eso, em, yo diría que es más importante en ese punto en las capas este epimeteico, porque se le da como el punto de partida a este Mercurio en Aries, porque si no, entonces yo no entendería por qué yo no puedo hablar en una reunión social, por qué me quedo mudo, ¿no? Me siento paralizado. Y esta para mí es una perfecta explicación, ¿no? De por qué pasa eso y por qué ya en clase que estoy hablando de temas ocultos se libera, ¿no? Entonces, yo sería un ejemplo de Mercurio epimeteico. Si por el otro lado vemos a Venus, ¿no? Y Venus está en la situación contraria. Venus, si ustedes se imaginan en este gráfico al Sol aquí en el ascendente, uno vería que Venus entonces va a estar saliendo al amanecer. Por eso sería el equivalente a un Mercurio prometeico. Es, en la terminología astrológica se dice que es Urania, ¿no? Pero es lo mismo que prometeico. Y el Urania es el que viene a innovar. Cuando Venus en esta carta no ha pasado todavía por los lugares que el Sol ya pasó, quiere decir que el Sol es el que está afianzando las cosas y Venus después viene a confirmar. Por eso, esta posición que está adelantada del Sol va a ser una de hacer propuestas.
¿sí? Y propuestas que tienden a ser muy prácticas, mientras que las epimeteicas o las que serían las pandemus, ¿no? Pandemia, el Venus pandemia, serían más emocionales. Entonces, en mi caso, pues yo digo, también funciona muy bien porque visto desde el punto de vista, visto desde Venus, la forma como yo trabajo con el arte es una forma bastante tecnológica, bastante acuariana, muy de aire, ¿no? Entonces, y están bien separados, ¿no? Yo tengo el Sol en Piscis, Mercurio en Aries y Venus en Acuario. Entonces, esa dinámica es la que genera todos estos cursos, ¿no? Sergio, Sí, entendí el tema de Mercurio cuando tú dices que está en todo el tema epimeteico, pero en temas de agua. Si sí. Aries es fuego. No, olvídate de los signos zodiacales. Aquí Ah, solamente las estamos casas, Mercurio y el Sol. Olvida todo lo demás, inclusive podría llegar uno a apagar todos los colores. Y solo sí. vamos a ver Mercurio, estos dos colores, el amarillo y el blanco del Sol. Entonces, Ujú, depende si Mercurio está adelante, entonces míralo acá en este esquema de la derecha. Si este Sol, que aquí está amarillo, es este mismo que está aquí con el sí. punto, cuando Mercurio está adelante, está aquí en el azul, ¿sí? Tenemos en cuenta que la Tierra es como si estuviera a la derecha, ¿sí? Que aquí está también a la derecha, ¿sí? Ujú. Entonces, este Mercurio está en el morado. Si Mercurio estuviera del otro lado, ese sí sería prometeico. ¿Y cuándo Ok. estaría retrógrada? Entonces, cuando está retrógrado es cuando está rojo, es cuando está más creativo. Entonces, todo ese mito de que el Mercurio retrógrado, ¿no? Pasan cosas negativas, pues está totalmente desfasado desde este punto de vista, porque desde ese punto de vista lo que se dice es que un Mercurio que está retrógrado es un Mercurio que es cuando está más cerca de la Tierra. Luego es cuando es más activo. Y como es más activo, entendida bien esa energía, se vuelve creativa, ¿no? La actividad, la capacidad de cambio se puede volver creatividad cuando no está canalizada, obviamente que se puede convertir en disrupción, en pelea, en todo lo que uno quiera, ¿no? En contradicción. Si estamos hablando de Mercurio, pues un fuego en la mente es un fuego, es una angustia, ¿no? Es un pensamiento acelerado, ¿no? Pero eso es cuando no se está trabajando la energía, ¿no? Cuando se la lleva a su punto ideal es cuando se vuelve creativa y para eso es que está hecha, no para ponerlo a uno, ¿no? De mal genio. ¿Quieren? Veamos otro ejemplo. ¿Quién quiere que veamos su carta? Sergio, si quieres mirar la mía que yo lo tengo retrógrado. Sí, es retrógrado, entonces como es retrógrado es porque está más cerca del Sol. Como está Correcto. más cerca del Sol, este es un Sol, ese es un Mercurio modelador. El Intuitivo. modelador es el creativo, más leonino. En casa 3. Entonces, todo el tema de la enseñanza ahí se potencia muchísimo como una enseñanza creativa, Correcto, así es. ¿sí? O Uno puede... sea, ¿Ah? o sea, el color azul según la explicación de Polito. No, el rojo, exterior rojo. Rojo. El retrógrado es el rojo. Ah, Estamos hablando de está bien, Mercurio sí, está Es bien, el retrógrado. fácil de rojo. acordarse. Es Y fácil de cuando es acordarse porque directo, el retrógrado siempre se pinta rojo. y cuando está Ya. también, Pero, digamos, en conjunción, pero directo, ya es el de compilador. La Exacto. diferencia. Claro. pero está arriba, pues, de todas maneras. O sea, está No como importa. queriéndose. Aquí lo Sí, que pero está explica... retrógrado y está con conjunción. Yo estoy en Sí, conjunción porque tengo eso lo 2 grados de explica diferencia. Antonio. O sea, no necesariamente tiene, aquí no miramos si está adelante o detrás,
sino Tiene, sí, si está dentro de un sí, orbe. está en conjunción y en este caso está retrógrado y otros lo pueden tener directo, entonces ya son compiladores y no modeladores. Esa es la diferencia. Sergio, a ver, pero de todas maneras, digamos que hay dos retrógrados, ¿no? Uno cuando está atrás, cuando está retrocediendo, y el retrógrado que ya empezó, que está todavía retrógrado, pero está empezando ¿cómo es? En un sentido y luego recorre el tramo que ya había recorrido, lo vuelve a recorrer. Exacto, exacto, exacto. Pero Ajá, aquí, desde ese punto, yo veo que no se tiene en cuenta tanto eso No, como no. está Así esté retrógrado. adelante el sol o atrás del sol retrógrado, es la misma lectura. Pero sí, solo puede estar retrógrado si está delante Sí, del Sol. exactamente. No hay otra posibilidad geométrica, física. Aquí estamos haciendo algo antes de los signos. Y ese es el poder que tiene, porque Ujú, va a determinar cómo se leen después los signos. correcto, sí es. ¿Sí? Entonces, son potenciales, ¿no? Y estos son los Ujú, potenciales más puros. Aquí no me dice qué me va a pasar o que si yo soy de una manera o soy de otra, sino que empieza a dar como el punto de partida. Entonces, como les mostraba en mi caso, el punto de partida es introvertido, aunque aparentemente en signos uno dijera, "Ah, esto es lo más extrovertido que puede haber". Entonces, primó en mí, por lo menos en mí, primó esta estructura antes que el signo. Entendí primero esta relación antes que la del signo. Si no nos metemos pues con estos intermedios, para empezar, podemos resumir aquí que la combinación de Oscar entre Venus y Mercurio es de aire y fuego. ujú, Luego, ahí hay o sea, si yo combino esos dos, me va a dar una necesidad de libertad correcto, de así es. Mercurio, de libertad mental, porque no puede haber otras libertades, pero en lo mental. Y después sí podemos aprender los signos zodiacales e ir un paso más allá. Ujú, Entonces, pongamos los colores aquí. Y entonces vamos a ver Mercurio de dónde viene. Y Mercurio aquí viene de la casa 10. Entonces tiene que ver con la profesión, ujú, ¿no? Entonces, acá hay un ser modelador profesional. correcto, así es. Sí, Y, sí, 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 así es. y Venus en lo emocional, ¿de dónde vendría? Pues viene de donde esté Marte. Libra, Libra No, y Tauro. usted viene de Libra, Libra, usted viene de la No, 12. Tauro, Tauro. Tauro, Libra. Sí. ¿Sí? Venus y Tauro acá en la casa 9. Entonces, por Ujú, el lado de Venus es también ese entrar en campos desconocidos, ¿no? Dice Polito que este prometeico no solo busca campos desconocidos, sino que logra desarrollar teorías muy prácticas y muy objetivas, ¿no? Precisamente en el campo emocional, ¿no? Es que ahí hay que cambiarse a Venus, ¿no? Una cosa es sí, hablar de Mercurio y otra de Venus. Cuando me paso a Venus, tengo que cambiar el chip y sentir que Venus es emocional y que aquí se está dando una emocionalidad prometeica o uraniana, ¿no? Urania. Entonces, esa emocionalidad urania puede dar también una necesidad de aislamiento, de soledad un poco, ¿no? De desapego para ser un escorpio. Es que ahí es donde vienen ¿no? Para ser escorpiano, este Venus es desapegado, correcto. ¿sí? Eso lo entiende el que lo vive, ¿no? No, y fíjate que, por ejemplo, en mi carta yo en la casa 9 no tengo ningún planeta. Creo que tengo la rueda de la fortuna. Pero eso, con las casas que están vacías, tienen esa lectura. Tú tienes que mirar. Todo tiene relación con la carta, toda está relacionada realmente, ¿no? No hay ninguno que esté fuera del llavero, ¿no? Entonces toca mirar todo. Pero sí, entonces esto es otra capa de la que no habíamos hablado en los cursos nunca, ¿no? Exactamente.
y nos Sí. da esa posibilidad de jugar con estas palabras: libertad, subjetividad. ¿Sí? Ujú. Entonces, podemos hacer eso, ¿no? Como ver cuál es la posición de Venus y cuál la de Mercurio, y ver qué da en la relación, qué tipo de relación es. Y con este esquema que yo he creado, todas las relaciones son posibles, no hay relaciones que no se den, ¿no? Inclusive las opuestas, por ejemplo, acá la tierra y el fuego se relacionan por el tiempo. El aire y el agua, que parecerían ser diametralmente opuestos, se conectan por el espacio. Entonces, todos, el fuego con el aire se conectan, el aire con la tierra se conectan. No hay una, no hay una conexión que no esté hecha. Entonces, uno comparando el Venus con el Mercurio va a ver qué combinación es, si es la horizontal, si es la vertical o es una de estas. Y eso ya da la forma de pensar, ¿no? El punto de partida. ¿Qué quiere decir? Que si estamos preguntando qué es lo que a él, a Oscar le interesa, pues le interesa una libertad Ah, de pensamiento. correcto. No Sí. es si estuviera más en la objetividad, de pronto sería más ortodoxo. Ujú. Diría, yo en la mente quiero las cosas que ya están probadas y que todo el mundo, ¿no? Que son reales. No va a ir simplemente por hacer algo diferente, ¿no? Ese sería prometeico, y con esta combinación, y si además de prometeico tiene este punto de fuego, pues yo quiero es hacer lo mío, yo no quiero seguir lo de nadie, ¿sí? Entonces se vuelve uno menos ortodoxo en lo mental, ¿sí? Esa sería la lectura con el esquema. Correcto. Gracias, Sergio. Sergio, Gracias. Sergio, Íbamos, otra pregunta, otra dime. pregunta. Yo le escuchaba a Polito decir de cuando pasa de estacionario, de retrógrado a estacionario y viceversa, ya, es como más, entre comillas, peligroso, ¿no? Que no lo considero así, pero en este caso, ¿cómo lo identificarías? Pues peligroso no, o sea, yo lo que veo son las potencialidades de los elementos. Entonces, Mercurio en todos los casos tiene un trabajo que hacer, y no hay una posición: ay, tan de mala, le tocó en la peor posición de todas. No, no es posible. Y menos en estos niveles que estamos, porque son unos niveles muy sutiles, donde no hay bien, no hay mal, y cualquier cosita empieza a modificar todo el resto del árbol. O sea, yo he escuchado que cuando justo va a pasar de retrógrado a directo, es como un momento en el cual como que la gente se confunde o anda confundida. Yo he escuchado, no lo he comprobado, ¿no? No sé, por Pues eso te pregunto. ponte en el papel de Mercurio. Imagínate que estabas tú adelantando, y de pronto se te empieza a acabar la gasolina, y empiezas a detenerte. Entonces es lo mismo que en la respiración, cuando uno cambia de la inhalación a la exhalación. Puede decir uno que uno se angustia cada vez que cambia de la inhalación a la exhalación, pero finalmente uno se acostumbra, ¿no? A que hay un paso. Entonces, vivir en angustia, eso es como que uno cada vez que respirara se angustiara. Entonces, ahí hay que trabajar más bien es como la actitud frente a la respiración. Pero no es que el cambio genere en nosotros algo, sino que nuestra psicología lo entiende de una o de otra forma. Si yo entiendo que esos cambios no me gustan, pues me va a ir mal, porque estoy negándome a que haya esa transformación. Yo quisiera que todo continuara, y de pronto me cambian las reglas. Y si no tengo la capacidad de adaptarme a los cambios, voy a protestar. Pero eso no es culpa de la posición, sino de la interpretación individual de cada cual. Entonces no podemos decir genera zozobra en general, sino Ujú. me puede generar zozobra como me puede generar un potencial enorme. Pero ¿y las personas que nacieron en ese momento, tú has visto algo, has tenido experiencia de personas que han nacido en ese momento, cómo es su mercurio? O sea, ahorita justamente estamos en ese momento estacionario, ¿no? Como que creo que en esta semana mismo pasa a directo, ¿no? Mercurio, creo. En la progresada. No, ahorita estamos retrógrados, ¿cierto? Ah, sí, 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 sí. Y dentro de pocos días también pasa a directo, creo que
el fin de semana ya pasa directo. O sea, Eh, estamos como en ese estatus de estacionario, ¿cierto? Sí, o sea, está frenando, está dejando de ser fuego, está dejando de ser Ajá. creativo en cierta forma. Puede tener dos modalidades, o puede irse por el lado sagitariano o por el lado ariano. Y yo diría que esto no lo da tanto la posición nada más, sino que a nivel psicológico tiene que ver con el nivel de conciencia. Entonces, como decíamos, yo puedo pelear cuando estoy con Mercurio en retrógrado, o puedo encontrar sentido, puedo ser una persona que tiene mucha dirección, que sería la parte sagitariana. ¿Sí? Eso hay que analizarlo pues ya con cada persona, porque eso es Sí, 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 psicológico y sí, sí, sí. no solo por geometría. ¿Sí? Ok, Los casos ya de estacionarios, pues los estamos investigando ahorita porque la idea, pues ok, se me ocurrió está bien. hoy, ¿no? Y entonces estamos empezando a verificarlo. Entonces, hay que ver, esa es la astrología, ¿no? Cómo comprobar todas estas teorías que en cierto punto tienen mucha lógica, pero después hay que ver cómo Claro, funcionan. o sea, habría que encontrar una persona que justo esté pasando de estacionario directo, como vi que mi compañero ha puesto que mañana entra directo. Y entonces Sí, personas que nacieron en ese momento hace, no sé, 40, 50 años, 60 años, cómo ha sido su vida, como para investigarla. y si ha afectado o se han polarizado de un lado o del otro. Está exactamente, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Esa es la pregunta, ¿no? Y en esos, pues, la respuesta no es fácil porque es muy fácil confundir el balance de elementos general de la carta con el de solo Mercurio, porque es que el balance general va a tener también esta misma estructura. Exacto. Exacto. Entonces, yo en mi carta general yo puedo ser muy prometeico, por decirlo así, y mi Mercurio puede ser muy epimeteico. Claro, y también habría que ver la progresada ahí, porque finalmente la progresada es lo que sentimos, Entonces, ¿cierto? sí, como siempre en astrología cada vez que Ver uno todo. empieza a enredarse, limpiar y decir, vuelvo y comienzo. ¿Sí? Sí, es Lo como decía básico es... Sergio, que dice, Sergio, tú dices, la astrología es el estudio de los ciclos. O sea, nosotros, la carta es Exacto, una promesa que tenemos cuando También, nacimos, la foto que también. tenemos, pero se va moviendo y eso nos va tocando en diferentes puntos nuestra carta. Entonces, lo que realmente se mueve primero son los tránsitos, que es lo que está. Después uno va viendo todas las profecciones con la dirección secundaria, los atasires, por ejemplo, que yo estoy ahora haciendo un estudio, eso también es otro reloj. Son relojes, diferentes relojes y le dan una lectura de cada uno. Entonces, eso es lo que uno debe ver porque uno va evolucionando y tiene un mayor nivel de conciencia que cuando nació. claro, Por la eso, clave yo creo que está de todas maneras en no dejarse confundir en la cantidad de relojes. sí, sí. Para eso yo creo que se necesita una sabiduría para uno poder decir, no me voy a preocupar por los relojes que no puedo entender. Eso, Voy a sí. utilizar solo los relojes que necesito y voy a ir uno por uno. Correcto, así es, así es, así es. Entonces ya cada vez en la medida, pues le vamos metiendo más y más y más en la medida que podemos entender. Ujú. Pero siempre pasa que llega uno a un punto en donde queda uno en una tormenta y entonces le toca a uno otra vez Tal ir a cual. lo Sí, sí. simple, limpiar y volver desde la base. Bueno, ¿quién era la que me había dicho Connie? Y quería... Sí, tengo Mercurio retrógrado. Ah, bien, Y, entonces y miramos. Gloria también, y Gloria también, Ah, un bueno. tantito. Sí. Entonces, sí, ¿no? Entonces, Constanza, tú tienes. Entonces, ¿cómo lo vemos? Entonces, otra vez, vemos el Sol y vemos aquí el Sol. La Tierra aquí estaría a la izquierda, entonces quiere decir que esto lo estamos viendo como al revés. Quiere decir que este Mercurio se va a ver al atardecer, ¿sí? O sea, si yo muevo esto hacia arriba mentalmente,
Cuando el Sol está en el descendente, Mercurio va a estar más arriba. ¿Sí? Si este está acá, cuando llegue acá, va a estar acá. Quiere decir que este es un Mercurio epimeteico. ¿Sí? ¿Sí? Sol. Según Antonio Polito, estoy como en un punto medio, pero sí, para mí también, sí, yo también diría que es epimeteico porque va delante del Sol. Según Antonio Polito, hay unos puntos medios, que es lo que tú dices, si no entendemos uno, pues ¿para qué nos metemos en el otro? Yo también sería ahí modelador, un Mercurio modelador. Modelador avanzado, ¿no? Porque no es, mira Sí, que no está en la pura conjunción. Por eso es que aquí habría como un movimiento, podría haber, ¿no? Una tendencia más hacia, pues claro, con Capricornio, pues ya de todas maneras tiene que haber, como siempre lo hemos visto, un interés aquí por las estructuras, ¿no? Y por los procesos estructurados. ujú, Entonces juntamos a la idea de los procesos estructurados la idea de emoción. Y ahí es donde da una creatividad, una capacidad investigativa y de, de crear, ¿no? Porque esto es muy creativo. Yo le diría que esto lo que hace es afianzar la parte creativa en ti, ujú. que pues ya la tienes de entrada, ¿no? Sol en casa 5 en Sagitario ya es creativo. Sí, Y Mercurio, pues en Capricornio es práctico a la hora de ser creativo. La adición aquí es que te da el toque de investigadora, ¿sí? Y de concentración. Ya diría uno, a este Mercurio no le gusta estar en público para aprender, ¿sí? Es más sí. de concentrarse y aprende en soledad más que en grupo. En grupo. Yo aprendo, o sea, me gusta aprender, me cuesta trabajo expresarme cuando estoy en grupo. Cuando, a ver, te digo yo, si yo no me siento segura de lo que he aprendido o de lo que sé, prefiero no hablar. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí, es esa parte de Capricornio que me da como una rigidez en el sentido de que lo que, o sea, que lo que haya aprendido sí lo haya entendido para poderlo expresar. Porque di tú, yo estoy en una reunión o algo, no, yo hablo y tomo la palabra, todo lo que tú quieras, pero por ejemplo, cuando estuve en el SENA, que estuve ya de hace poquito, estuve haciendo un curso en el SENA y me costaba mucho trabajo expresarme delante de todos los compañeros. Y en estos talleres que estoy tomando, hablo porque digo, tengo que hablar, tengo que poder. Así me equivoque o lo que sea, pero es como es algo que sí, yo siento como una inseguridad, ¿sí? Mm, Que si no puedo, si no me siento segura, no me expreso. Entonces, no, pues, no, tengo que aprender a soltarme. sí. Según Antonio Polito, dice que hay una tendencia a explorar excesivamente, que soy muy reflexiva y muy cuidadoso en todo lo que piensa. Entonces, tal vez sí aplica en este sentido, porque si yo no, no estoy segura de lo que pienso, entonces no lo puedo expresar. Y me cuesta mucho trabajo dejar la mente, o sea, la mente me maquina, me maquina, me maquina. Yo soy es excesivamente pensativa. Sí. Y es que busca mucha seguridad, porque Correcto. que este Mercurio en Capricornio es tierra. Entonces, esa posición que es epimeteica es como de agua. Entonces, esa Sí, combinación de agua y tierra va a buscar siempre seguridad. sí. ¿Sí? Y bueno, y Venus, Y Venus está al contrario, ¿no? Venus, tú tienes la misma combinación que yo tengo, ¿no? El Venus es el que sí es más pro Urania, ¿no? Es sí, adelantado, que está detrás, ¿no? está detrás del Sol. Detrás del Sol. Entonces, este que está detrás del Sol es el que
el que ya ha visto lo que el Sol ha manifestado, por eso va a la segura, ¿no? El que está adelantado es el que tiende a inventar más o a imaginar más. Si es Venus, imaginaría más, y si es Mercurio, inventa más, ¿sí? Pero aquí estos están hablando antes que el Sol. Claro, Entonces, no se ha definido todavía y ellos ya están dando la noticia. ya. Entonces, por eso estos tienden a ser más abiertos, mientras que estos terminan siendo más precisos, más mentales, más sensatos, más racionales, y estos más imaginativos, soñadores y ¿sí? Más hacia adelante. No, yo tengo, y mi mente es, es como una, y tú, sí, mi Mercurio es muy activo, muy activo, muy activo. Yo inmediatamente, ahora, digamos, bueno, en cuestión de aprendizaje, sí, tengo como esa, tal vez algo porque yo tengo el Saturno en casa 3 bueno, entonces meto yo eso ahí, de pronto el Saturno en casa 3 que me limitó un poquito en mi proceso de aprendizaje en el colegio, ¿sí? Porque éramos, fue fue un aprendizaje, una enseñanza muy estricta. Pero yo en sí, yo soy charladora, habladora, no, yo voy adelante en todo, yo soy la primera que meto la palabra en cualquier parte. Bueno, eh, sí, yo veo ese Mercurio muy expresivo, muy buscador, muy explorador. Mi mente es como rápida. Sí, bueno, claro, pues todo eso son cualidades de fuego, ¿no? Sí, 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 sí. Bien, ¿preguntas hasta ahí? ¿Se entiende? Sergio, ¿en qué Ah, momento Mercurio o Venus vienen al polo de la Tierra? no, nunca, ¿cómo así? Acá hay en el esquema está el Sol y en el eje de tiempo tenemos a la izquierda Ah, el sí, tema sensorial, sí, que tú dijiste que es de Tierra, sí. pero en ningún ejemplo he Sí, visto, sí, no, no hemos tenido todavía una persona que tenga conjunción de Mercurio con el Sol y no esté retrógrado. Ese ah, sería el ok, sensorial. en ese momento, digamos, de la conjunción y que no esté retrógrado, empezaríamos a mirar este tema Exacto. Se hace a la persona más práctica, más Virgo, podríamos decir más Tauro o más Capricornio, más de tierra. y eso aplica tanto para Venus como para Mercurio. Exacto, sería más de tierra en los dos casos, si está en esa posición. Ok, sí, Entonces habría señor. que diferenciar qué es ser de tierra para lo mental y qué es ser de tierra para lo emocional. ¿Sí? La astrología va subdividiendo y va haciendo diferencias de dos en dos, ¿no? Va diciendo, bueno, esto. Claro, porque Mercurio y Venus tienen diferentes funciones, entonces, Sí, aunque la estructura de base sea la misma, la interpretación tiene que ser muy distinta porque se están mezclando dos cosas completamente distintas. Eso es parte de la habilidad de poder interpretar, ¿no? Poder separar, es lo que yo digo que es ponerse en los zapatos de cada uno de los personajes, ¿no? Entonces, para hablar de este Mercurio, tengo que pararme en los zapatos de este Mercurio que es retrógrado, que es rojo, ahora lo voy a llamar un Mercurio rojo, y es un Mercurio leonino, ¿no? Entonces, ese Mercurio leonino está en Capricornio. y en casa 6. Y en casa 6 habla a través de este método muy preciso, pero para llegar a ese método antes yo tuve un impulso, ¿no? El impulso de hacer las cosas con estructura. Entonces, vean cómo se van juntando, ¿no? Como eslabones en una cadena para dar el significado, ¿no? Entonces, una cosa es uno tener el impulso el optimismo, ¿no? Podríamos poner la palabra optimismo porque además ella es Sagitario. Entonces le mete mucho optimismo a este Mercurio, a la comprensión de las estructuras que generan procesos. Y entonces, no es total, o sea, aquí podemos llegar a ver un impulso que no le veríamos si solamente viéramos Mercurio en Capricornio en casa 6.
Porque si el personaje es impulsivo, la letra de ese personaje es capricorniana. Ajá. ¿Cómo es tu Entonces, letra, Connie? Es una Eh, letra en un ordenada. teatro, vos imaginate en un teatro, sale Mercurio impulsivo, pero vos, la letra, lo que tenés que decir, es muy capricorniana. sí, claro. ¿Se entiende? No es leonina. Mm, claro. Entonces eso te va a llevar un poco para atrás, no vas a sacar todo ese impulso porque vas a tener que actuar de una manera un poco como frenada, ¿no? Porque es Limitada. Capricornio, exacto, hay un Claro. límite ahí. Ajá. Entonces, eso es una combinación. ¿Cómo sale esa combinación? Eso es lo rico de la astrología. ¿Cómo sale? Sí. ¿Cómo? Y que hay mil formas como puede salir, ¿no? Exacto, No hay una mil sola. formas, mil. Y te cuento que ese Mercurio lo tengo en cuadratura con Júpiter en casa 9. O sea, se Claro, la lleva entonces todo. todo va. Sí, ya. Ya. Y Ahí, no lo he querido prender intencionalmente porque nos quedamos en cada carta. yo sé, pero de todas maneras, sí, ya entiende uno, o sea, empieza uno a analizar y dice, ahí está todo, ahí esto está escrito, ahí está plasmado. Es la Ujú. magia de ser único. Sí. Sí, sí, Irrepetible hasta para uno. Uno no puede saber cómo es que uno es que hace siempre, porque por correcto. alguna razón termina haciendo las cosas distinto a como siempre las había hecho y no sabe por qué. Ujú, ujú. Entonces sí, es una balanza, ¿no? Entre la incertidumbre y la certeza. Y aquí el que gana es el que no se deja desestabilizar porque haya esa diferencia entre los dos polos. Uno debe poder convivir con la incertidumbre. Bien, gracias. O sea, ahí está y está bien. No pelear con la incertidumbre, voy a combatir la incertidumbre, Ni no pelear, algún ni día sufrir, ni terminaré con eso. angustiarse. ¿Ah? Sí, ni pelear, ni sufrir, ni angustiarse. Claro, Aceptar y procesar. Más bien, claro. hacer todo lo posible por ver cómo supero esto. Y por el otro lado ir ordenando. Hay cosas que sí puedo ordenar, que esa es la parte capricorniana. Exactamente. No, Ujú. ordeno lo que puedo y no me preocupo Correcto. lo que no puedo ordenar. Dejémoslo así. ¿Sí? Sí, 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 sí. Entonces, bien. ¿Quién más quiere que miremos su... Gracias. Pues yo quisiera ver el Gloria. mío. Sergio. A ver, Ay, sí. Gloria. Ah, bueno, y Gloria también había dicho. Entonces miramos las dos. Sergio, si te da tiempo, escribe JLO. Yo creo que eso también se llama Jackie, ¿cierto? Ah, sí, Jacqueline. Sí, porque ella escribe. Yo también, Sergio, por favor. Yo creo que ella trabaja de noche y no puede hablar. Ah, Entonces lo puso en el chat que también ahorita quería, miramos. Entonces, por si te alcanza. Ok. eh, eh, Pero hay una pregunta, Sergio. Si uno en la carta tiene el Mercurio retrógrado, de ahí no va a salir nunca. Siempre va a estar retrógrado. en la progresada sí va a cambiar, ¿no? En la progresada, en la La otra se quedará progresada ahí. cambia. Se quedará ahí. Sí. Y hay que ver, y es bien interesante ver cuándo cambia, porque de ahí esos son cambios que afectan grandes trozos de la vida. El momento en Claro. que en la carta progresada Mercurio pasa de retrógrado a directo o de directo a retrógrado, de ahí en adelante cambia por buenos años, ¿no? Toda la vida de uno. Mm, Pero bueno, entonces, Claudia, aquí está. este es el otro que estamos viendo. Este es el que sí es el de tierra, el sensorial, el compilador, el constante, ¿no? El que trabaja con la tierra, le interesa la tierra, ¿no? Y Ujú. entonces tú tienes fincas, ¿no? Entonces uno dice, claro, ahí uno solamente mirando el sol en Escorpio, uno no se imaginaría que ese es el sol de una persona que vive en el campo. Pero cuando lo ve aquí, dice, ah, vea, es que es sensorial, es de tierra. Y por aquí sí se explica perfectamente que este sol trabaje y sea reconocido por sus tierras, en gran medida. Ujú. ¿Sí? Ah, qué bonito. Sí, Sí, porque aquí no se explica. De pronto si prendamos los dodecanatos, a ver si los dodecanatos sí nos dicen algo de tierra ahí.
Ahí está Cáncer, por ejemplo, el tema de las propiedades. Pero aquí no nos habla de esta parte de tierra, que es importante para ti, ¿no? Entonces mira que aquí hay ya tres colores, el morado, el negro y este anaranjado por el otro lado, todos superpuestos, generando una melodía. Es como un acorde de guitarra, ¿no? Donde uno tiene un dedo en una cuerda, otro dedo en otra cuerda y otro dedo en otra cuerda y toca todos al tiempo, ¿no? Entonces, Sí, suenan todos están sonando. Lo que pasa es que a veces uno no los puede distinguir cada uno por separado, pero esto, sí, son varias cuerdas al mismo tiempo que dan tu forma de ser, exactamente. pero aparece como en conjunción total con el sol. Sí, claro. Oh, Entonces, bueno, es bien, bien compilador. claro. Entonces, es un Claro. compilador de casa 7. Entonces, también compila relaciones, compila temas de arte, o tiene ese potencial por lo menos. En la compilación también está relacionada el tema de pareja, ¿no? Entonces, compilar con la pareja también sería parte de la lectura. Pero ¿qué Entonces, quiere, para ti, qué quiere decir compilar? compilar, yo lo traduzco como constante. Compilar lo traduzco como recursos, como aprovisionamiento, como aprovisionador, ¿no? Este es un Mercurio que va a buscar recursos mentales, ¿sí? Entonces, recursos, lo que me dice el signo zodiacal es el cómo. ¿Cómo voy a encontrar estos recursos mentales? Entonces, ¿cómo? Escorpianamente. Entonces voy a investigar, voy a profundizar, me va a gustar los temas ocultos, pero ese ya es el cómo, ¿sí? Claro. Es bien, bien fuerte este. Y Venus, pues también está en esa posición atrás del Sol. Entonces, ya, aquí hay mira que se tiene que ver con la casa de los hijos, la casa 5, ¿no? Quitemos los decanatos para no enredarnos con lecturas de las que podemos manejar, ¿no? Entonces, es un Venus que le gusta innovar y que le gusta yo diría que le gusta tener la razón, porque Venus, como el Sol ya ha pasado por todos estos lados, este va a la segura. Cuando uno quiere tener la razón en Venus es diferente a cuando uno quiere tener la razón en Mercurio, ¿no? Cuando yo quiero tener la razón en Mercurio es algo muy mental, quiero tener una razón. Pero cuando quiero tener la razón con Venus es una razón sensorial, es porque a mí me gusta y explico por qué me gusta, pero pienso que es algo del sentido más que del pensamiento. Entonces, a la hora de los gustos aquí, hay como ese gusto, sería un gusto más acuariano, diría yo. La forma más fácil de describirla es con lo acuariano, ¿sí? Es más de estética. ¿Ah? En este caso sería más de estética, por Libra. Exacto. Por Libra de estética y por lo acuariano tiene que ver Exacto, con la astrología, por ejemplo, claro. y todos estos temas que ella también maneja muy bien. Y la parte gráfica o la parte visual, la parte de las flores, por ejemplo, también ayudaría mucho a ¿no? La creatividad con las flores. Con esta carta tú puedes manejar esencias florales al derecho y Sí, al revés. yo he trabajado con esencias florales. Sí, He, esto he está hecho en esencias primer florales. plano. Sí, esto Sí, está en sí, primer soy plano. muy afín a las flores. Sí, y como está en esta parte Urania, ¿no? Es también innovadora. Mm. Entonces, Tengo además una hija artista, ¿no? claro, que Artista. sí, como decíamos la otra vez, uno también proyecta esto pues, ¿no? en los temas, ¿no? La casa 5 es la de los hijos, hijas, además, pues está perfecto con Venus en Libra. Claro, Entonces, sí, es muy claro. muy claro.
Ujú. Venus ahí sería como la hija, ¿no? La proyección de la hija. La casa 5 lo tiene. De la hija, sí. Venus, la hija. La hija. Y ella se identifica más entonces con Mercurio en Escorpio, con Leo acá, siendo sensorial, compiladora, recursiva, buscando seguridad. Esta combinación está toda en esta esquina de acá de la seguridad. Que el Venus ya es de aire, ¿no? Venus ya tiene un signo prometeico y la posición también es prometeica. Entonces, esto diría uno que a nivel emocional es de avanzada, ¿no? Por ejemplo, tú nos contabas que tú te casaste muy joven. Sí, yo me casé 2 Y, veces. y eso es ser uno muy liberal, ¿no? Muy libra, ¿no? Muy acuariana, ¿no? Si lo vemos por este lado, es más del prometeico, yo creo, sí, esa acuarianidad, ¿sí? La cualidad. Eh, Y de Venus en los gustos, ¿no? Un amor ideal perfecto porque es Venus en Libra, pero Urania. Entonces, ¿no? Todas esas paradojas son increíbles porque esta parte es muy de libertad, mientras que aquí se quiere mucha seguridad. Sí. Entonces, cuando se necesita aquella seguridad, tú te trasteas a este lugar y cuando necesitas ser más libre, te vas a este lugar, en ti misma. Tienes esas dos posibilidades, apagando todo el resto, ¿no? Solo virando acá. Pero es bonito poder combinar Venus y Mercurio, ¿no? Poder diferenciar cómo soy yo emocionalmente y luego cómo soy mentalmente y qué diferencia hay entre las dos. Sí puedo distinguir que tengo dos personalidades, una mental y una emocional. Eso le dirían a uno que el que lo siente diferenciado es que está, ¿no? Es bipolar. En astrología yo diría que lo vemos al revés, ¿no? Como que tenemos mayor capacidad de discernimiento, ¿no? De poder saber cuándo algo se le atribuye a un planeta y cuándo se le atribuye a otro. Ujú. Entonces, este es de los sensoriales constantes de tierra, de tiempo, ¿no? O sea, tiene que estar haciendo cosas. Y cuando uno es de tierra, el fuego aparece por algún lado. ¿Sí? Entonces, yo no puedo ser de tierra y no tener experiencia de fuego. Al contrario, si yo me identifico mucho con la tierra, la experiencia de fuego también se va a intensificar, pero vista como si viniera de afuera, como si afuera hubiera mucho fuego y yo atraigo personajes de lo contrario a lo que soy. Entonces, sería interesante ver en las cartas de parejas cómo muchas veces pueden estar invertidos, ¿no? Y que estén en los ejes y entonces esa sería una relación de complementariedad. Cuando los dos Mercurios o los dos Venus o o el otro están iguales, diría uno que son de resonancia. Entonces, yo creo que en las relaciones humanas hay esas dos posibilidades, o uno resuena con la otra persona o uno se complementa. Y tanto en un caso como en el otro hay situaciones que son favorables y desfavorables y en el otro también hay favorables y desfavorables. Perdón, Sergio, Sí. yo no pude entrar temprano no lograba entrar acá. Tardé mucho en arrancar, así que me perdí el principio. La Pero, explicación sí, porque pues es donde ay, sí, pero por eso estoy escuchando atentamente. Si Mercurio, como es mi caso, lo tengo retrógrado en 12. si lo tiene retrógrado de entrada es un Mercurio modelador, creativo. Si está en la 12, esa creatividad se va a poder canalizar en temas de sueños, temas esotéricos, temas metafísicos, temas espirituales. De ahí viene la atracción, digamos. Claro, claro. Recién me di cuenta de eso. Y la Eh, intuición, mira, tienes una intuición de casa 12. ¿En qué sí, signo?
Espera, Mercurio 29 grados de Acuario. Y además astróloga todavía, ¿no? O sea, es un Mercurio astrólogo, un Mercurio que le gusta el pensamiento. Además Pero está en la estar, casa 12, que es la de lo esotérico, y es creativa, intuitiva, pues, ¿qué haces para vivir? bueno, docente Ya, de una materia muy determinista como es estadística. wow, esa sí que es capricorniana, ahí hay que mirar la carta completa. Pero además computación también, o sea, Ya. ambas. Ya Ah, estoy retirándome, pero sí, pero la computación sí es puro Mercurio en Acuario. sí, todo, o sea, todo lo novedoso, Sí. sí, pero nunca me había dado cuenta hasta recién que te escuchaba con el Mercurio retro. Perdón que me intervine en una carta, pero no quería que Ah, te vayas y no te pregunte. sí, De ahí viene entonces la atracción, la intuición y ah, todo eso. El exacto. Mercurio ubicado ahí en la 12, aunque esté retrógrado. Claro, es que con esto lo bonito es que dices, y además está retrógrado, ¿no? Y a pesar de que esté retrógrado, es que esa concepción de que a pesar de lo retrógrado es la que le quita la creatividad, ¿sí? Cuando yo digo es que está retrógrado y quiere decir que es de fuego, es decir, que está activado, es decir, que es cuando más lo tengo que aprovechar. Si no lo Ah, aprovecho, es cuando juega en mi contra, porque tengo una cantidad de energía mercurial que no estoy utilizando. Entonces, claro, se va a proyectar en que se me daña el computador, se me dañan, ¿no? Todas las comunicaciones, las cartas, todo eso que dicen de Mercurio retrógrado, pero es porque no se aprovechó el hecho de que había que iniciar algo en ese momento, no más bien frenarse. Si yo me freno y está el Mercurio retrógrado, con toda seguridad que todo se va a ir a dar tumbos. Pero si en un momento de Mercurio retrógrado yo inicio algo, ahí estoy con, ¿no? Ese Mercurio se va a impulsar y luego va a encontrar su constancia. ¿Sí? Entonces mira sí. cómo se puede cambiar 180 grados un Mercurio retrógrado cuando dice, uy, retrógrados me suena malo, a un retrógrado que diga uno es el mejor, ¿no? Yo diría que un Mercurio retrógrado es de los mejores por lo que tiene ese punto de creatividad. Ah, mira. Y, y Venus me queda a 29 grados de Sagitario. O sea, están bastante lejos. Estaban como la que arranqué una carta, hace unas cartas, solo que en el opuesto estaba la mía. Está Si lo Venus, mío. o sea, si tu Sol está tu Mercurio está en Acuario, tu Venus en Sagitario y el Sol En Acuario. en A 20, Acuario, espera, ya te digo cuántos grados. 15 grados de Acuario. ya está en toda la mitad. Entonces, este Venus que está en Sagitario es también prometeico porque está antes del Sol, ¿sí? Entonces Ah, también es acuariano. Entonces mira que le suma más acuarianidad a toda la acuarianidad que ya tienes. ay, sí. Entonces, y como estás en casa 12 no te das cuenta, pero es que eres la encarnación de Acuario. Pero el sol lo tengo en la 11. Además, no, mejor dicho, Acuario, 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 Acuario. El Entonces, sol en Acuario en la 11, sí. el lema de Acuario es yo sé, ¿no? El de Géminis es yo aprendo, pero ya Acuario ya dice ya sé. Bien. Ah, bueno. Otro día miramos ya tu carta con calma y Dale, y si va, lo vas estás grabando esto, me sí, sí, sí. encantaría mirar el principio porque está Sí, sí, porque pues interesante. esto va en fila india, todo el proceso Eh, para entender cómo se interpreta. Listo.
Bueno, Ay, pues Sergio, yo creo que la muchas dejamos por ahí gracias. hoy. Muy interesante, muchas gracias a ustedes por participar. Gracias a vos. Pues, nos vemos la siguiente vez, muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Sergio, Chao, hasta muchas la próxima. gracias. Gracias, Gracias. Sergio. Buenas noches a Buena- todos. Buenas Buenas noches. noches y buena semana para todos.